La fotografía que aparece en pantalla causó un gran impacto cuando salió publicada en el libro La trama del gran llamado genocidio, escrito por Donald Bloxham. La fotografía, expuesta en el Museo del Genocidio de Yereván, capital de Armenia, mostraba a un funcionario turco mofándose de niños armenios que se morían de hambre. Sin embargo, pronto se descubrió que la fotografía era falsa. Jeremy Salt, de la Universidad Bilkent, demostró que la fotografía era un fotomontaje, un documento falso. Las copias del libro fueron retiradas, pero la fotografía sigue siendo usada en Internet como una alegación de prueba de que existió el llamado genocidio. Los armenios que denunciaban el llamado genocidio empezaron a fabricar documentos falsos al no poder probar la alegación del llamado genocidio con documentos históricos y con verdades. ¿Y eso por qué? De hecho, el objetivo principal del lobby de la diáspora armenia en el extranjero no era enfrentarse a los hechos de 1915, sino presionar a Turquía en base a los intereses políticos globales en los cuales ellos se encontraban incluidos. Es por ese motivo que la falsificación de documentos y las presiones diplomáticas no son algo nuevo, sino un método cuyos orígenes se remontan muy atrás en el pasado. En la época de decadencia del Imperio Otomano, muchos estados occidentales vieron la protección de las minorías no musulmanas que vivían en el Imperio Otomano como una manera de fragmentar y debilitar el Imperio Otomano. Rusia se erigió como protector de los ortodoxos, mientras que Francia, Inglaterra y Alemania solicitaron al Estado otomano la protección de todos los otros súbditos no musulmanes. El punto de inflexión para los armenios fue el Congreso de Berlín de 1878 y el tratado que allí se firmó. Los países occidentales incluyeron en el Tratado de Berlín un punto sobre los armenios ciudadanos del Imperio Otomano. Posteriormente, se redactaría un texto que presentaría las principales demandas de los armenios. En el periodo histórico que llevaría al estallido de la Primera Guerra Mundial, muchas de las minorías que vivían en las provincias de los Balcanes lograron su independencia con el apoyo de Occidente. El turno fue luego para los armenios, distribuidos por todas las tierras del imperio y con un estatus muy superior gracias al uso de todas las ventajas que el Estado otomano les proporcionaba. Para lograrlo era necesario generar una visión en la esfera pública tanto en Occidente como entre los mismos armenios. El misionero y orientalista alemán Johannes Lepsius es conocido por establecer lazos con los grupos armenios a su llegada a Turquía y promover toda una serie de acciones para influenciar la opinión pública alemana a su regreso a su país. Entre esas acciones cabe destacar la fundación de la Sociedad Alemana Armenia con el objetivo de dañar las relaciones entre Alemania y Turquía, unidos por aquel entonces en una alianza, y la publicación de informes sobre la situación de los armenios. Primero publicó a finales del siglo XIX un libro titulado Llamada a los Estados Cristianos, para llamar la atención de la opinión pública sobre los armenios. El informe publicado por Lepsius no fue aceptado por la Alemania de aquel tiempo, pues se consideró que el misionero solo pretendía dañar las relaciones entre Turquía y Alemania. Sin embargo, los países de la Triple Entente valoraron positivamente los informes entregados por Lepsius y este acabó abandonando Alemania, donde se le había prohibido publicar sus informes. Las alteraciones de palabras y párrafos en distintos documentos llevadas a cabo por Lepsius y la ocultación de las acciones cometidas por las milicias armenias son aspectos que no fueron descubiertos sino posteriormente a raíz de nuevas investigaciones y de la aparición de los documentos originales en los que se basaban sus informes. La tesis de Lepsius fue ya muy criticada en su época. Cuando los armenios quisieron volver a sacar a la luz sus teorías, no obtuvieron en ningún momento credibilidad. El periodista alemán de la época, Hans Barth, acusó a Lepsius de ser enemigo de los turcos y de ignorar las barbaridades cometidas por los armenios. En 1918, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania mandó revisar toda la correspondencia de Lepsius con los diplomáticos alemanes destinados a territorio otomano, con el fin de demostrar que Alemania no había tenido culpabilidad alguna en todo lo ocurrido con los armenios.
Lepsius aceptó la revisión con la condición de seleccionar él mismo la correspondencia y consiguió demostrar que Alemania no había cometido delito alguno en lo que les ocurrió a los armenios, falsificando, bien añadiendo o eliminando partes, las cartas de 444 diplomáticos alemanes de todos los documentos de archivos existentes. La expresión traición armenia que aparecía en los documentos fue sustituida por llamado genocidio de los turcos, falsificando así todos los documentos. La resolución alcanzada por el Parlamento alemán en 2015 se basó en los archivos diplomáticos alemanes que el mismo Johannes Lepsius había falsificado. Lepsius no fue el único que se dedicó a alterar y falsificar documentos sobre los armenios. En su investigación, Sinasi Orel y Süreyya Yuka demostraron que los telegramas que contenían las órdenes de Talat Pasha y otros hombres de Estado otomanos aparecidos en el libro Las Memorias de Naim Bey, escrito por Aram Andonian, eran falsos. Los telegramas originales nunca han sido encontrados. A pesar de que la versión de dichos telegramas fabricada por el lobby armenio dista mucho de tener un carácter científico, estos siguen siendo usados de forma insistente como evidencia. El lobby del llamado genocidio sigue absteniéndose de llegar a la verdad y enfrentarse a la realidad de los hechos ocurridos en 1915. Es por ello que las tesis armenias no son discutidas en los centros de saber, sino que se han convertido en la agenda del día de los parlamentos políticos. La tesis del llamado genocidio ha sido edificada sobre argumentos falsos y en base a agendas políticas paralelas a las ideas incluidas en el Tratado de Sèvres. Dichas tesis están siempre condenadas a ser desmontadas cuando son analizadas científicamente. Aún así, toda la maquinaria que existe detrás de la industria del llamado genocidio no se avergüenza de seguir mintiendo a los armenios y a la opinión pública internacional para lograr sus intereses políticos y materiales.